La conserje pasó 1 hora con las gemelas perdidas, calmándolas, jugando con ellas. No esperaba nada a cambio, solo quería que dejaran de llorar. Hasta que el padre millonario llegó corriendo, desesperado, vio la escena y se quedó paralizado. Nada volvió a ser igual después de eso. Sofía nunca imaginó que un martes cualquiera cambiaría su vida para siempre. Eran las 4 de la tarde cuando escuchó los sollozos detrás de las jardineras del edificio corporativo donde trabajaba como conserje desde hacía 3 años. El sol de octubre caía con fuerza sobre la explanada de concreto y la mayoría de los empleados ya habían salido a comer, dejando el vestíbulo casi vacío. Ella estaba limpiando los ventanales del segundo piso cuando ese sonido delicado, casi imperceptible, llegó hasta sus oídos. Dejó el trapeador apoyado contra la pared y bajó las escaleras con prisa, guiada por un instinto que no supo explicar. Al doblar la esquina del edificio, las vio, 2 niñas idénticas, no mayores de 4 años, abrazadas entre sí, con los ojos hinchados de tanto llorar. Una vestía un vestido rojo con moño a juego, la otra llevaba uno amarillo con un lazo del mismo color. Ambas temblaban a pesar del calor. Sofía se arrodilló frente a ellas, intentando mantener la calma aunque su corazón latía desbocado. No había nadie más alrededor, nadie que pareciera buscarlas, nadie que notara su ausencia. Eso la desconcertó profundamente. En un lugar tan transitado como el complejo empresarial de Paseo de la Reforma, ¿cómo era posible que 2 niñas tan pequeñas estuvieran completamente solas? Respiró hondo antes de hablar, modulando su voz para que sonara suave y tranquilizadora. «Hola, preciosas. Me llamo Sofía. ¿Están perdidas?» Las niñas la miraron con recelo, pero la del vestido rojo asintió levemente mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Sofía extendió su mano con cuidado, como quien se acerca a un animal asustado, y la niña de rojo, tras dudar unos segundos, la tomó. La de amarillo hizo lo mismo casi de inmediato, aferrándose a ella con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. «Vamos a buscar a su papá o a su mamá, ¿sí? Pero primero necesito saber cómo se llaman». La niña de rojo habló con voz temblorosa. «Yo soy Emma. Ella es mía. No encontramos a papá». Sofía sintió un nudo en el estómago. Las llevó hacia una de las bancas de concreto bajo la sombra de un árbol, lejos del bullicio de la avenida, y se sentó con ellas. Revisó rápidamente si llevaban alguna identificación, algún teléfono escrito en sus vestidos o alguna pulsera con información, pero no encontró nada. Las pequeñas seguían temblando, aunque ya no lloraban. Mía, la de amarillo, se recargó contra el hombro de Sofía como si la conociera de toda la vida, y ese gesto tan sencillo le estrujó el pecho. Llevaba años trabajando en ese edificio, limpiando oficinas vacías, recogiendo basura que otros dejaban sin pensarlo, siendo invisible para casi todos. Pero en ese momento, con esas 2 niñas aferradas a ella, se sintió completamente vista, completamente necesaria. «¿Dónde vieron a su papá por última vez?», preguntó con dulzura. «En la tienda grande», respondió Emma, señalando vagamente hacia el norte. Pero había mucha gente, y Mía se alejó. Yo la seguí, y ya no lo vimos. Sofía comprendió. Seguramente se habían alejado en algún centro comercial cercano, y asustadas, habían corrido sin rumbo fijo hasta terminar aquí, a varias cuadras de distancia. Intentó llamar a seguridad del edificio, pero su supervisor, el señor Garrido, no contestaba. Miró su reloj. Habían pasado apenas 10 minutos desde que encontró a las niñas, pero cada segundo que transcurría sin que apareciera alguien a buscarlas, la ponía más nerviosa. Decidió quedarse con ellas. No podía dejarlas solas. No podía entregarlas a extraños. Su turno terminaría en 2 horas, pero eso no importaba. Lo único que importaba era que esas 2 pequeñas estuvieran a salvo. «¿Tienen hambre?», preguntó. Ambas asintieron al unísono. Sofía rebuscó en su mochila y sacó una manzana y un paquete de galletas que había llevado para su merienda. Partió la manzana en pedazos pequeños y les dio las galletas. Las niñas comieron en silencio, aún desconfiadas, pero claramente aliviadas de no estar solas. Mientras comían, Sofía intentó distraerlas con preguntas sencillas. ¿Les gusta el parque? ¿Tienen juguetes favoritos? ¿A qué les gusta jugar? Emma respondía tímidamente, mientras Mía solo asentía o negaba con la cabeza. Poco a poco, las pequeñas comenzaron a relajarse.
Emma le contó que les gustaba jugar con muñecas y que su papá les había prometido llevarlas al zoológico el fin de semana. Mía, más callada, se limitó a sonreír cuando Sofía le hizo una pregunta sobre su color favorito. «Amarillo, como mi vestido», murmuró finalmente. Y esa fue la primera vez que Sofía la escuchó hablar. El tiempo pasó. 15 minutos, 30, 45. Sofía comenzó a impacientarse. Sacó su teléfono y buscó en línea si había alguna alerta de niñas perdidas en la zona. Pero no encontró nada. Pensó en llamar a las autoridades, pero algo la detuvo. Quizás era la certeza de que el padre aparecería en cualquier momento. Quizás era el miedo de que las pequeñas se asustaran aún más si llegaban desconocidos uniformados. No lo sabía con certeza, pero decidió esperar un poco más. Emma y Mía se habían calmado por completo. Ahora jugaban con las piedras del suelo, haciendo pequeñas torres y derribándolas entre risas. Sofía las observaba con ternura, preguntándose cómo sería tener hijas propias. Ella tenía 28 años y jamás se había permitido pensar en esas cosas. Su vida había sido una lucha constante por sobrevivir. Creció en un barrio complicado de Iztapalapa, ayudó a su madre enferma hasta que falleció 3 años atrás, y desde entonces vivía sola en un cuarto de azotea, trabajando turnos dobles cuando podía para pagar las deudas que había heredado. No había espacio para sueños, no había tiempo para el amor. Pero en ese instante, viendo a esas dos niñas sonreír, algo dentro de ella se removió. Pasó una hora completa. Sofía ya había limpiado las lágrimas de ambas niñas. Les había contado historias inventadas sobre princesas que vivían en castillos hechos de nubes, y había escuchado con atención mientras Emma le explicaba que Mía era su mejor amiga en todo el mundo, aunque fueran hermanas. Las gemelas ahora se reían, jugaban con las hojas secas que caían del árbol, y de vez en cuando le preguntaban a Sofía si su papá ya venía. Ella siempre respondía lo mismo: pronto, preciosas, pronto. Pero la verdad era que comenzaba a preocuparse seriamente. Una hora era demasiado tiempo, demasiado silencio, demasiada ausencia. Justo cuando estaba a punto de tomar su teléfono nuevamente, lo vio. Un hombre alto, de traje azul oscuro impecable, caminaba con pasos largos y apresurados por la explanada del edificio. Llevaba un maletín de piel en una mano y el teléfono celular en la otra. Su rostro mostraba una mezcla de desesperación y alivio cuando sus ojos finalmente encontraron a las niñas. Sofía lo reconoció de inmediato. Era Alejandro Ibarra, uno de los dueños de las empresas que ocupaban los pisos superiores del edificio. Lo había visto en innumerables ocasiones, siempre rodeado de ejecutivos, siempre con prisa, siempre inaccesible. Jamás le había dirigido la palabra, jamás había notado su presencia, pero ahora, en ese momento, sus miradas se encontraron, y algo cambió. Emma y Mía gritaron al unísono «¡Papá!». Se levantaron de un salto y corrieron hacia él. Alejandro se arrodilló en el suelo, dejando caer el maletín y el teléfono, y las abrazó con una fuerza que parecía querer fundirlas con su propio cuerpo. Sofía se quedó inmóvil, observando la escena desde la distancia. Vio cómo el hombre besaba las cabezas de sus hijas una y otra vez, cómo revisaba que estuvieran bien, cómo sus manos temblaban al acariciarles el rostro. No había cámaras, no había testigos importantes, solo un padre destrozado recuperando a sus hijas. Cuando Alejandro finalmente se puso de pie, con una niña en cada brazo, caminó hacia Sofía con pasos decididos. Ella instintivamente retrocedió un poco, limpiándose las manos en el uniforme azul que tanto odiaba. Él se detuvo frente a ella. Sus ojos, de un color café profundo, la miraban con una intensidad que la desarmó por completo. «Usted las encontró», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Sofía asintió. «Estaban aquí, asustadas. Las cuidé hasta que usted llegara». Alejandro cerró los ojos un momento, como si estuviera tratando de procesar todo. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas contenidas en ellos. «No sabe lo que esto significa para mí. Busqué por todas partes. Llamé a seguridad, revisé cada tienda, cada esquina. Pensé que las había perdido para siempre». Su voz se quebró al final, y Sofía sintió que algo en su interior también se quebraba. Las niñas se removieron en sus brazos, y Mía extendió una manita hacia Sofía. «La señora nos dio galletas, papá, y nos cuidó. No tuvimos miedo».
Alejandro miró a su hija, luego a Sofía, y algo en su expresión cambió. Era gratitud, sí, pero también era algo más, algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento. «¿Cómo se llama?», preguntó él, con una suavidad inesperada. Sofía respondió casi en un susurro. «Sofía, Sofía Méndez». Alejandro repitió su nombre como si quisiera grabarlo en su memoria. «Sofía, gracias. No tengo palabras para agradecerle lo que hizo». Ella negó con la cabeza. «Cualquiera lo hubiera hecho. No fue nada». Él la miró fijamente. «No, no cualquiera. Usted se quedó con ellas, las cuidó, les dio de comer, las hizo sentir seguras. Eso no es nada». Sofía no supo qué responder. Se quedaron en silencio unos segundos que parecieron eternos, hasta que Emma rompió el momento. «Papá, ¿podemos ver a Sofía otra vez?». Alejandro parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta de su hija. Miró a Sofía de nuevo, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo que ella no pudo descifrar. «Si ella quiere», dijo finalmente, sin apartar la mirada. Sofía sintió que el mundo se detenía. No entendía qué estaba pasando, no entendía por qué ese hombre la miraba así, no entendía por qué su corazón latía tan rápido. Solo sabía que algo había comenzado, algo que no tenía nombre, algo que no tenía explicación, pero que era absolutamente real. Alejandro bajó a las niñas con cuidado, aunque no las soltó del todo. Parecía temer que si las dejaba ir, desaparecerían de nuevo. Emma se acercó a Sofía y le tomó la mano. «Gracias por cuidarnos», dijo con esa dulzura que solo los niños pueden tener. Mía hizo lo mismo del otro lado, y Sofía se encontró arrodillada entre las dos, con el corazón a punto de estallar. «De nada, preciosa», susurró. «Fue un placer conocerlas». Cuando se levantó, Alejandro seguía mirándola. Había algo en su rostro que ella no había visto antes en nadie, una mezcla de admiración, gratitud y algo más profundo. Algo que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. «Tengo que volver a mi trabajo», dijo Sofía, señalando el edificio. «Me alegra que las haya encontrado». Alejandro asintió lentamente, pero no se movió. «Espere», dijo de pronto. Sofía se detuvo. ¿Puedo pedirle su número? Me gustaría compensarla de alguna forma». Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas. «No es necesario. De verdad, solo hice lo correcto». Él dio un paso hacia ella. «Lo sé, pero aún así, por favor, déjeme agradecerle como se debe». Sofía dudó. Sabía que ese hombre pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo. Un mundo de trajes caros, oficinas en los pisos más altos, decisiones que movían millones. Ella apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, pero algo en su mirada la hizo ceder. Algo que le decía que esto no era solo cortesía, que había algo más. Escribió su número en un pedazo de papel que él le ofreció, y cuando sus dedos se rozaron al entregárselo, ambos sintieron una chispa que ninguno esperaba. «Gracias», dijo Alejandro, guardando el papel en su bolsillo como si fuera lo más valioso que tuviera. Sofía solo asintió, incapaz de hablar. Se despidió de las niñas con un abrazo, y mientras caminaba de regreso al edificio, sintió la mirada de Alejandro clavada en su espalda. Cuando finalmente se atrevió a voltear, él seguía ahí, de pie, con sus hijas de la mano, observándola, y en ese instante, Sofía supo que su vida acababa de cambiar para siempre. Sofía no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro Ibarra mirándola con esa intensidad que la había dejado sin aliento. Veía las manitas de Emma y Mía aferradas a las suyas, escuchaba sus risas cuando jugaban con las piedras, sentía el peso de sus cuerpecitos recargados contra ella. No podía dejar de pensar en ese momento, en esa hora que había compartido con dos niñas desconocidas y que, inexplicablemente, se había sentido como la cosa más natural del mundo. Se levantó antes del amanecer, como siempre, y preparó café en la pequeña estufa de su cuarto. El olor amargo llenó el espacio diminuto mientras ella se asomaba por la ventana hacia la Ciudad de México que comenzaba a despertar. Las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos, y el sonido del tráfico ya empezaba a crecer en las avenidas principales. Su teléfono vibró sobre la mesa. Sofía lo miró con el corazón acelerado, pero era solo un mensaje de su compañera de trabajo preguntándole si podía cubrir un turno extra el sábado. Respondió que sí, como siempre. Necesitaba el dinero. Siempre necesitaba el dinero.
Pero una parte de ella, una parte pequeña y tonta que intentaba ignorar, había esperado que fuera Alejandro. Habían pasado 2 días desde el encuentro con las gemelas. 2 días en los que Sofía había revisado su teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada que no llegaba. Se sentía ridícula. ¿Qué esperaba? ¿Que un hombre como Alejandro Ibarra realmente la contactara? Seguramente ya había olvidado todo el asunto. Probablemente le había dado su número solo por cortesía, por no parecer grosero después de que ella había cuidado a sus hijas. Nada más. Sofía se duchó con el agua fría que era todo lo que su calentador podía ofrecer. Se puso el uniforme azul que odiaba y salió rumbo al trabajo. El trayecto en metro fue el de siempre. Abarrotado, ruidoso, interminable. Se bajó en la estación Insurgentes y caminó las 4 cuadras hasta el edificio corporativo, saludando al guardia de seguridad que apenas le devolvió el gesto. Eran las 6 de la mañana cuando comenzó su turno. Limpió los baños del primer piso, trapeó los pasillos, sacó la basura de las oficinas vacías. Todo era mecánico, automático. Su mente estaba en otro lugar. Estaba en ese momento bajo el árbol, con Emma y Mía. Estaba en la mirada de Alejandro cuando le pidió su número. Estaba en la sensación de sus dedos rozándose al entregarle el papel. A las 9 de la mañana, mientras limpiaba los ventanales del vestíbulo principal, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Alejandro Ibarra acababa de entrar al edificio. Iba vestido con un traje gris impecable, el cabello perfectamente peinado hacia atrás, y esa presencia que hacía que la gente se apartara a su paso. Venía acompañado de 2 hombres con portafolios que hablaban sin parar, pero él no parecía escucharlos. Sus ojos recorrían el vestíbulo como si buscara algo, como si buscara a alguien. Sofía se hizo pequeña detrás de su carrito de limpieza, rogando que no la viera. No así, no con el uniforme empapado de sudor, el cabello recogido en una cola despeinada, las manos enrojecidas por los productos químicos. No quería que la viera así, pero era demasiado tarde. Los ojos de Alejandro se posaron en ella, y su expresión cambió por completo. Dijo algo a los hombres que lo acompañaban, y sin esperar respuesta, caminó directamente hacia donde estaba Sofía. Ella sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Buenos días», dijo él cuando llegó frente a ella. Su voz era suave, completamente diferente al tono autoritario que usaba con sus empleados. Sofía tragó saliva. «Buenos días, señor Ibarra». Alejandro frunció el ceño levemente. «Alejandro, solo Alejandro». Ella asintió, incapaz de hablar. Hubo un silencio incómodo. Los 2 hombres que lo acompañaban se habían quedado a varios metros de distancia, mirando con curiosidad. Sofía podía sentir sus ojos clavados en ella, juzgándola, preguntándose qué hacía su jefe hablando con la conserje. «Quería agradecerle de nuevo», dijo Alejandro finalmente, «por lo que hizo por mis hijas. No he podido dejar de pensar en ello». Sofía sintió que el calor subía a sus mejillas. «No fue nada». «De verdad». «Sí lo fue», interrumpió él con firmeza. «Fue todo. Emma y Mía no han dejado de hablar de usted. Preguntan por usted todos los días». Eso hizo que algo dentro de Sofía se derritiera. «¿De verdad?» Alejandro sonrió, y fue la primera vez que ella lo vio sonreír. Cambió su rostro por completo. Lo hizo parecer más joven, más accesible, más humano. «¿De verdad?» De hecho, me preguntaron si podían volver a verla. Sofía no sabía qué decir. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Alegría, miedo, confusión, esperanza. «Yo no sé si eso sería apropiado», comenzó a decir, pero Alejandro la interrumpió. «Me gustaría invitarla a cenar». Sofía parpadeó. «¿Perdón? ¿A cenar?», repitió él, sin titubear. «Con Emma y Mía. Les encantaría. Y a mí también». El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Señor Ibarra», Alejandro la corrigió él. «Alejandro», suspiró ella. «No creo que sea buena idea. Somos muy diferentes». Él dio un paso más cerca, tan cerca que Sofía podía oler su colonia, una fragancia cara, elegante, completamente fuera de su alcance. «¿Diferentes cómo?», preguntó él con suavidad. Sofía hizo un gesto hacia su uniforme, hacia el carrito de limpieza, hacia todo lo que representaba su vida, en todo. Alejandro la miró a los ojos durante tanto tiempo que ella pensó que se desmayaría. «Yo no veo diferencias», dijo finalmente. «Solo veo a la mujer que cuidó a mis hijas cuando estaban perdidas y asustadas.
la mujer que les dio de comer de su propia comida, la mujer que se quedó con ellas durante 1 hora sin esperar nada a cambio. Eso es lo que veo. Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No podía llorar, no aquí, no frente a él, no frente a los hombres que seguían observándolos desde lejos. Solo es una cena, dijo Alejandro, suavizando su tono. Nada formal, solo nosotros y las niñas. En mi casa, el sábado a las 7. ¿Vendrá? Sofía sabía que debía decir que no. Sabía que nada bueno podía salir de esto. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que no debería cruzar. Pero cuando abrió la boca, lo que salió fue: «Está bien, iré». La sonrisa de Alejandro fue tan brillante que casi la cegó. «Perfecto, le mandaré la dirección». Sofía asintió sin saber qué más decir. Alejandro se quedó parado frente a ella unos segundos más, como si quisiera decir algo más, pero no encontrara las palabras. Finalmente, dio un paso atrás. «Nos vemos el sábado, entonces». «Sí», suspiró ella. «Nos vemos». Alejandro se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los hombres que lo esperaban. Sofía lo vio alejarse, subir al elevador, desaparecer detrás de las puertas metálicas, y solo entonces se permitió respirar. El resto del día pasó en una neblina. Sofía hizo su trabajo de forma automática, sin pensar, sin sentir. Su mente estaba completamente ocupada por lo que acababa de pasar, por la invitación, por la mirada de Alejandro, por la forma en que había dicho su nombre. Cuando finalmente terminó su turno, a las 2 de la tarde salió del edificio con las piernas temblorosas. Caminó hasta la estación del metro, se subió al vagón abarrotado y se dejó llevar por el movimiento del tren. No fue sino hasta que llegó a su cuarto, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en la cama, que se permitió procesar todo. Iba a cenar en la casa de Alejandro Ibarra, con él, con sus hijas, el sábado, en 4 días. Se sentó de golpe, con el pánico apoderándose de ella. ¿Qué iba a ponerse? No tenía nada apropiado. Su ropa era vieja, gastada, comprada en mercados de segunda mano. No tenía zapatos decentes, no tenía maquillaje. No tenía nada que pudiera hacerla lucir como alguien que pertenecía al mundo de Alejandro Ibarra. Se levantó y abrió el pequeño closet de su cuarto. 2 pantalones de mezclilla, 3 blusas desgastadas, el uniforme de trabajo y un vestido negro que había usado en el funeral de su madre 3 años atrás. Eso era todo. Sofía se sentó en el suelo, rodeada de su ropa miserable, y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró por la vida que tenía. Lloró por la vida que nunca tendría. Lloró porque sabía que no importaba cuánto quisiera, nunca sería suficiente para un hombre como Alejandro, pero al mismo tiempo, una parte de ella, esa parte pequeña y tonta que se negaba a rendirse, susurraba que tal vez, solo tal vez, esto podría ser diferente. Tal vez esto podría ser real. Pasó los siguientes 4 días en un estado de ansiedad constante. Trabajó sus turnos, ahorró cada peso que pudo, y el viernes por la tarde, con el dinero que había guardado para pagar la renta, fue a una tienda departamental y compró un vestido sencillo color azul marino. No era caro, no era elegante, pero era nuevo, y eso era todo lo que podía permitirse. El sábado llegó demasiado rápido. Sofía se despertó con un nudo en el estómago que no la dejaba respirar. Se bañó con cuidado, se puso el vestido nuevo, se maquilló levemente con los productos que su compañera de trabajo le había prestado, se miró en el espejo roto de su baño y casi no se reconoció. No parecía ella, parecía alguien que estaba jugando a ser otra persona. Pero no podía echarse atrás ahora. A las 6 de la tarde tomó un taxi, porque no iba a llegar en metro a la dirección que Alejandro le había enviado. El trayecto fue largo, y con cada kilómetro que avanzaba, Sofía se sentía más fuera de lugar. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a una casa enorme en Polanco, con jardines impecables y una reja de hierro forjado, Sofía supo que había cometido un error. Esto era una locura. Ella no pertenecía aquí. Estuvo a punto de pedirle al taxista que la llevara de regreso, pero entonces la reja se abrió y vio a Emma y Mía corriendo hacia ella, gritando su nombre con alegría. Y todo el miedo desapareció. Bajó del taxi y las niñas se abalanzaron sobre ella, abrazándola con tanta fuerza que casi la tiran al suelo. Detrás de ellas, en la entrada de la casa, estaba Alejandro. Vestía ropa casual, unos jeans y una camisa blanca, y sonreía. Sofía caminó hacia él con las niñas colgadas de sus manos,
y cuando sus miradas se encontraron, supo que no había vuelta atrás. Esto, fuera lo que fuera, ya había comenzado. La casa de Alejandro era exactamente lo que Sofía había imaginado, y al mismo tiempo, completamente diferente. Por fuera era imponente, intimidante, con su fachada de cantera y sus ventanales enormes que dejaban ver candelabros de cristal en el interior. Pero cuando Emma y Mía la arrastraron adentro, tomándola cada una de una mano, Sofía se dio cuenta de que había algo cálido en ese lugar. Había juguetes regados por la sala, dibujos pegados en las paredes con cinta adhesiva, cojines tirados en el suelo. No era la casa perfecta y fría que esperaba. Era una casa donde vivían niños, donde había vida. Alejandro cerró la puerta detrás de ellas y sonrió al ver cómo sus hijas arrastraban a Sofía hacia la sala. Discúlpenlas, están emocionadas. Llevan toda la semana preguntando cuándo vendrías. Sofía sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco. Las niñas la jalaron hasta un sofá enorme de color beige, y antes de que pudiera sentarse, Emma ya estaba mostrándole una muñeca, mientras Mía corría a buscar otra. Alejandro las observaba desde el umbral, con una expresión que Sofía no supo descifrar. Había ternura en sus ojos, pero también algo más, algo que hacía que ella se sintiera expuesta, vulnerable. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó él, acercándose. Agua está bien, respondió Sofía, consciente de que su voz sonaba más aguda de lo normal. Alejandro asintió y desapareció hacia lo que parecía ser la cocina. Emma se subió al sofá junto a Sofía y le puso la muñeca en el regazo. Esta se llama Valentina. Mía tiene una igual, pero la suya se llama Carolina. Sofía tomó la muñeca con cuidado, como si fuera algo preciado. Son nombres muy bonitos. ¿Ustedes los eligieron? Emma asintió con orgullo. Papá dijo que podíamos ponerles el nombre que quisiéramos. Yo elegí Valentina porque me gusta cómo suena. Mía regresó corriendo con su muñeca en brazos y se sentó del otro lado de Sofía. Y yo elegí Carolina porque era el nombre de mamá. El silencio que siguió fue tan abrupto que Sofía sintió como si alguien hubiera succionado todo el aire de la habitación. Emma miró a su hermana con los ojos muy abiertos y Mía bajó la cabeza, como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo que no debía. Sofía no supo qué hacer, no supo qué decir. Solo pudo quedarse ahí, inmóvil, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Alejandro regresó en ese momento con un vaso de agua y se detuvo en seco al ver la expresión en el rostro de sus hijas. Sus ojos se movieron de ellas a Sofía y entonces comprendió. Mía dijo con suavidad, arrodillándose frente a su hija, ¿estás bien? La niña asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Solo estaba diciendo que Carolina se llama como mami, no quería hacerte enojar. Alejandro la abrazó de inmediato, apretándola contra su pecho. No estoy enojado, mi amor, nunca estaría enojado por eso. Emma también se acercó a su padre, y él las rodeó a ambas con sus brazos. Sofía se quedó sentada en el sofá, sintiéndose como una intrusa, como alguien que estaba presenciando algo demasiado privado, demasiado íntimo. Debería irse, debería levantarse, disculparse y salir de esa casa antes de que las cosas se complicaran más. Pero no pudo moverse. No pudo apartar la mirada de Alejandro abrazando a sus hijas, de la forma en que las besaba en la frente, de cómo les susurraba palabras que ella no alcanzaba a escuchar. Cuando finalmente las niñas se calmaron, Alejandro las miró a los ojos. ¿Por qué no van a lavarse las manos para la cena? Ya casi está lista. Emma y Mía asintieron y salieron corriendo hacia el baño. Alejandro se quedó arrodillado en el suelo durante unos segundos más antes de ponerse de pie. Cuando miró a Sofía, había algo en su expresión que la hizo querer abrazarlo. Lamento eso, dijo él en voz baja. No quería que te sintieras incómoda. Sofía negó con la cabeza. No tienes que disculparte. Alejandro se sentó en el sofá junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que Sofía pudiera sentir el calor de su cuerpo. Carolina falleció hace 2 años, dijo de pronto, mirando al frente. Accidente automovilístico. Fue rápido. Eso es lo que me dijeron, que no sufrió. Pero no sé si creerlo. Sofía sintió que se le cerraba la garganta. Lo siento mucho. Él asintió lentamente. Las niñas tenían 2 años cuando pasó. Apenas la recuerdan. A veces creo que eso es una bendición. Otras veces me rompe el corazón.
Sofía no sabía qué decir. No había palabras adecuadas para algo así, así que solo hizo lo que su instinto le pedía. Extendió su mano y la puso sobre la de Alejandro. Él la miró sorprendido, pero no la retiró. Al contrario, entrelazó sus dedos con los de ella, y se quedaron así durante un momento que pareció eterno. «Gracias», dijo él finalmente. «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Por estar aquí, por no salir corriendo cuando Mía mencionó a Carolina, por no tratarme como si estuviera roto». Sofía apretó su mano con suavidad. «No estás roto». Alejandro soltó una risa amarga. «A veces me siento así. Después de que ella murió, me enfoqué completamente en el trabajo. Fue la única forma que encontré de no derrumbarme. Pero eso significó que las niñas pasaron mucho tiempo con niñeras, con extraños. El día que las perdí, pensé que era un castigo, por no haber estado ahí cuando me necesitaban». Sofía sintió que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. «No fue un castigo, fue un accidente, y las encontraste. Están bien, están aquí». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Las encontraste tú. Tú las cuidaste. Tú te quedaste con ellas cuando nadie más lo hizo. Y no sé cómo agradecértelo». Antes de que Sofía pudiera responder, Emma y Mía regresaron corriendo, rompiendo el momento. «Ya nos lavamos las manos, papá», gritó Emma. «¿Ya podemos cenar?». Alejandro se puso de pie, limpiándose discretamente los ojos. «Sí, ya podemos cenar. Vamos». La cena fue sencilla: pasta con salsa de tomate, ensalada y pan. Alejandro explicó que él mismo había cocinado, porque las niñas insistieron en que querían algo normal para Sofía. Ella no pudo evitar sonreír ante eso. La conversación fluyó con facilidad. Emma y Mía le contaron sobre su escuela, sobre sus amigas, sobre los libros que les gustaban. Alejandro participaba de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo solo las observaba, con esa expresión de ternura que hacía que el corazón de Sofía se acelerara. Después de cenar, las niñas le pidieron a Sofía que las ayudara a armar un rompecabezas en la sala. Ella aceptó sin dudarlo, y durante la siguiente hora se sentó en el suelo con ellas, buscando piezas y armando la imagen de un unicornio arcoíris. Alejandro se sentó en el sofá, observándolas en silencio. Había algo en la forma en que Sofía interactuaba con sus hijas que lo conmovía profundamente. No las trataba como si fueran frágiles, no las trataba con lástima, solo las trataba como niñas, como lo que eran. Cuando el rompecabezas estuvo terminado, Emma y Mía aplaudieron emocionadas, y Sofía se sintió más orgullosa de lo que debería. Alejandro miró su reloj y suspiró. «Es hora de dormir, niñas». Ambas protestaron al unísono, pero su padre fue firme. «A la cama, ahora». «¿Sofía nos puede leer un cuento?», preguntó Mía con ojos suplicantes. Alejandro miró a Sofía, claramente dejando la decisión en sus manos. «Si ella quiere», dijo. Sofía sonrió. «Me encantaría». Las niñas la tomaron de las manos y la arrastraron escaleras arriba hacia su habitación. Era un espacio amplio, con 2 camas gemelas decoradas con edredones de colores pastel, estantes llenos de libros y una alfombra suave en el centro. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos por ellas. Sofía eligió un libro de cuentos de hadas y se sentó en la cama de Emma. Mía se acurrucó junto a ella y Emma se acomodó en su propia cama. Alejandro se quedó de pie en el umbral, observando. Sofía comenzó a leer. Su voz era suave, melodiosa, y pronto las niñas comenzaron a bostezar. Cuando terminó el cuento, ambas estaban medio dormidas. Alejandro se acercó y las arropó con cuidado, besándolas en la frente. «Buenas noches, princesas», susurró. Las niñas murmuraron respuestas incoherentes, y en cuestión de minutos estaban completamente dormidas. Alejandro y Sofía salieron de la habitación en silencio, cerrando la puerta con cuidado. Cuando llegaron a la sala, el silencio entre ellos era palpable. «Gracias», dijo Alejandro, «por todo». Sofía sonrió. «Fue un placer, de verdad». Alejandro dio un paso hacia ella. «Quiero volver a verte». Sofía sintió que el corazón le daba un vuelco. «Alejandro, yo sé que somos diferentes», interrumpió él. «Sé que nuestras vidas no tienen nada que ver, pero no puedo dejar de pensar en ti. Desde el día que te vi con mis hijas, no he podido sacarte de mi cabeza». Sofía no sabía qué decir. No sabía cómo procesar lo que estaba escuchando. «Esto no puede funcionar», dijo finalmente con la voz temblorosa. «Somos de mundos diferentes». «¿Y eso importa?», preguntó él,
acercándose más. Sí, respondió ella. Importa. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza que la dejó sin aliento. No para mí. Y antes de que ella pudiera protestar, la besó. Sofía no supo cómo reaccionar. El beso de Alejandro fue suave, casi tímido, como si él mismo estuviera sorprendido de su propia audacia. Sus labios apenas rozaron los de ella, pero fue suficiente para que Sofía sintiera que el mundo se detenía. Durante un segundo se permitió sentir, permitió que el calor de sus manos en su rostro la envolviera, permitió que el aroma de su colonia la embriagara, permitió que su corazón latiera tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. Pero entonces la realidad la golpeó como un balde de agua fría. Se apartó bruscamente, dando 2 pasos hacia atrás. Sus ojos estaban abiertos de par en par y su respiración era irregular. «No podemos hacer esto», dijo con voz temblorosa. Alejandro la miró con una mezcla de confusión y dolor. «¿Por qué no?» «Porque esto no es real», respondió ella, abrazándose a sí misma. «Porque tú eres tú y yo soy yo. Porque en el momento en que salga por esa puerta, volveremos a ser lo que siempre hemos sido. Tú el millonario en tu oficina del piso 20 y yo la conserje que limpia tu basura». Alejandro dio un paso hacia ella, pero Sofía levantó la mano para detenerlo. «No es así», dijo él con firmeza. «No para mí». «Entonces estás confundido», replicó Sofía, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a agolparse en sus ojos. «Estás agradecido porque cuidé a tus hijas. Estás solo porque perdiste a tu esposa. Pero eso no significa que esto sea real». Alejandro apretó la mandíbula. «No me digas lo que siento». Sofía sintió que el dolor en su pecho se intensificaba. «No quiero ser un reemplazo. No quiero ser alguien que llene un vacío. No soy ella, Alejandro, nunca lo seré». Él cerró los ojos respirando profundamente. Cuando los abrió de nuevo, había una vulnerabilidad en ellos que Sofía no había visto antes. «No quiero que seas ella, quiero que seas tú». Sofía negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas que ya comenzaban a caer. «No puedo hacer esto. Lamento haber venido. Esto fue un error». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero la voz de Alejandro la detuvo. «¿Qué les voy a decir a las niñas?». Sofía se quedó inmóvil con la mano en el picaporte. Esa pregunta le dolió más que cualquier otra cosa, porque sabía que Emma y Mía se preguntarían por qué ya no iba a visitarlas, porque sabía que las había decepcionado. «Diles la verdad», susurró sin voltear. «Diles que tengo que trabajar. Diles que no puedo volver». Y antes de que Alejandro pudiera decir algo más, abrió la puerta y salió a la noche. El aire frío de octubre la golpeó en el rostro, pero no le importó. Caminó rápidamente por la calle, alejándose de esa casa, de esa vida que nunca podría ser suya. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente lejos, se detuvo bajo una farola y se permitió llorar. Lloró por la injusticia de todo. Lloró porque había encontrado algo hermoso y no podía quedárselo. Lloró porque sabía que Alejandro tenía razón en una cosa. Ella también sentía algo, y eso la aterraba. Tardó casi 2 horas en llegar a su cuarto de azotea. Cuando finalmente cruzó la puerta y se dejó caer en la cama, se sintió completamente vacía. Se quedó despierta toda la noche, mirando el techo, reproduciendo cada momento de esa noche en su mente. El beso, las palabras de Alejandro, la forma en que la había mirado y su propia cobardía al huir. El domingo amaneció gris y frío. Sofía no salió de su cuarto en todo el día. Ignoró los mensajes de su compañera de trabajo. Ignoró el hambre que sentía en el estómago. Ignoró el mundo entero. Solo quería desaparecer. El lunes llegó demasiado rápido. Sofía se obligó a levantarse, a ducharse, a ponerse el uniforme. Tenía que ir a trabajar. Tenía que seguir adelante. Cuando llegó al edificio todo parecía exactamente igual que siempre. El guardia de seguridad la saludó con la misma indiferencia de siempre. Las oficinas estaban vacías a esa hora de la mañana. Nadie parecía notar que su mundo se había derrumbado el sábado por la noche. Comenzó su turno como siempre, limpiando baños, trapeando pisos, vaciando basureros. Pero cada vez que pasaba frente a los elevadores que llevaban a los pisos superiores, sentía un nudo en el estómago. Sabía que Alejandro estaba ahí arriba. Sabía que en cualquier momento podía encontrárselo, y no sabía si podría soportarlo. Pero pasaron las horas, y no lo vio. Pasó el lunes, y el martes, y el miércoles.
Una semana completa sin cruzarse con él. Sofía no sabía si sentirse aliviada o decepcionada. Tal vez él había entendido el mensaje. Tal vez había decidido que ella tenía razón. Tal vez había sido tan fácil para él olvidarla como lo sería para ella olvidarlo, excepto que no lo estaba olvidando. Cada noche antes de dormir veía su rostro. Cada mañana, al despertar, escuchaba su voz. Emma, Mía, Alejandro, se habían convertido en fantasmas que la perseguían a cada momento. El viernes por la tarde, cuando Sofía estaba limpiando el vestíbulo principal, escuchó pasos detrás de ella. Se dio la vuelta y se encontró cara a cara con Alejandro. Él iba vestido con un traje negro, el cabello perfectamente peinado, pero había ojeras bajo sus ojos. Parecía cansado, parecía triste. Sofía sintió que el corazón se le subía a la garganta. «Hola», dijo él con voz suave. «Hola», respondió ella, apretando el trapeador con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Hubo un silencio incómodo. La gente pasaba a su alrededor, entrando y saliendo del edificio, pero Sofía sentía como si estuvieran completamente solos. «Las niñas te extrañan», dijo Alejandro finalmente. Sofía sintió que se le partía el corazón. «Yo también las extraño», admitió en un susurro. Alejandro dio un paso hacia ella. «Entonces ven a verlas». Sofía negó con la cabeza. «No puedo». «¿Por qué no?» «Porque ya te lo dije», respondió ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con salir de nuevo. «Porque esto no puede funcionar». Alejandro la miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de Sofía, sonrió tristemente. «¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?» Sofía negó con la cabeza. «Que pasé 2 años construyendo muros alrededor de mi corazón. 2 años diciéndome que nunca volvería a sentir nada por nadie. Que mi única responsabilidad era con mis hijas y mi trabajo. Y entonces apareciste tú. Una mujer que no me conocía, que no sabía quién era yo, que solo vio a 2 niñas asustadas y decidió ayudarlas, sin esperar nada a cambio, sin pedir recompensas, solo ayudándolas porque era lo correcto». Hizo una pausa y su voz se quebró levemente, y eso me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Me hizo sentir esperanza. Sofía sintió que las lágrimas finalmente se derramaban. No sabía qué decir, no sabía cómo responder a eso. «Alejandro, no soy la persona que crees que soy», comenzó a decir, pero él la interrumpió. «Sí lo eres. Eres exactamente la persona que creo que eres. Y sé que tienes miedo. Sé que crees que nuestras diferencias son demasiado grandes. Pero te voy a decir algo. Nada de eso importa si no nos damos la oportunidad de intentarlo». Sofía lo miró a los ojos, viendo la sinceridad en ellos, viendo la vulnerabilidad, viendo todo lo que él estaba ofreciéndole. Y por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, él tenía razón. «¿Y si no funciona?», susurró. Alejandro dio otro paso hacia ella, tan cerca que Sofía podía sentir su calor. «¿Y si funciona?». Sofía sintió que algo dentro de ella se quebraba. Todas las defensas que había construido, todos los muros que había levantado, se derrumbaron en ese instante. «No sé cómo hacer esto», admitió con voz temblorosa. «No sé cómo ser lo que tus hijas necesitan. No sé cómo ser lo que tú necesitas». Alejandro levantó su mano y con una ternura infinita secó una lágrima de su mejilla. «No necesito que seas nada más que tú misma. Eso es todo lo que quiero». Sofía cerró los ojos, permitiéndose sentir el calor de su mano en su rostro, y en ese momento tomó la decisión más aterradora de su vida. «Está bien», susurró. «Intentémoslo». Alejandro sonrió, y fue la sonrisa más hermosa que Sofía había visto jamás. Él se inclinó y la besó de nuevo, esta vez con más seguridad, más promesa, y Sofía le devolvió el beso, olvidándose de dónde estaban, olvidándose de quién podía verlos, olvidándose de todo excepto de ese momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «Ven a cenar mañana», dijo Alejandro. «Las niñas estarán felices». Sofía asintió. «Allí estaré». Alejandro le dio un último beso en la frente antes de alejarse. Sofía lo vio subir al elevador, y esta vez, en lugar de sentir miedo o tristeza, sintió algo completamente diferente. Sintió esperanza. Esa noche, cuando Sofía llegó a su cuarto, se sentó en la cama y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. Soñar con un futuro que no estaba hecho solo de trabajo y supervivencia.
soñar con risas de niñas, con cenas en familia, con besos robados, soñar con Alejandro. No sabía si funcionaría. No sabía si podrían superar todas las diferencias que los separaban, pero por primera vez en su vida, Sofía decidió que valía la pena intentarlo, porque algunos sueños, pensó mientras se quedaba dormida, valían la pena pelear por ellos. Y este era uno de esos sueños. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía prometer algo bueno. Sofía se despertó temprano, con una mezcla de nervios y emoción que no la dejaba quedarse quieta. Pasó la mañana limpiando su pequeño cuarto, organizando su ropa, intentando mantenerse ocupada para no pensar demasiado en lo que vendría esa noche. Pero no podía evitarlo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Alejandro. Cada vez que respiraba, sentía el fantasma de sus labios sobre los suyos. A las 5 de la tarde, comenzó a prepararse. Se bañó con cuidado, se secó el cabello con paciencia, se maquilló levemente. Se puso el mismo vestido azul marino que había usado la vez anterior porque no tenía otro. Pero esta vez no le importó. Esta vez se sentía diferente, se sentía valiente. Tomó un taxi nuevamente y durante todo el trayecto su corazón latió con fuerza. Cuando el auto se detuvo frente a la casa de Alejandro, ella respiró hondo antes de bajar. La reja se abrió automáticamente como si la estuvieran esperando. Y lo estaban. Emma y Mía salieron corriendo de la casa antes de que Sofía pudiera siquiera tocar el timbre. «¡Sofía, Sofía!», gritaron al unísono, lanzándose a sus brazos. Ella las abrazó con fuerza, sintiendo cómo algo dentro de su pecho se expandía. «Hola, preciosas. Las extrañé mucho». «Nosotras también te extrañamos», dijo Emma. «Papá dijo que ibas a venir más seguido ahora, ¿es cierto?». Sofía miró hacia la entrada de la casa, donde Alejandro estaba de pie, observándolas con una sonrisa. Sus ojos se encontraron, y él asintió levemente, como confirmando lo que Emma acababa de decir. «Es cierto», respondió Sofía, volviendo su atención a las niñas. «Voy a venir más seguido». Las gemelas gritaron de alegría y la arrastraron hacia la casa. Alejandro se hizo a un lado para dejarlas pasar, y cuando Sofía pasó junto a él, sus manos se rozaron brevemente. Fue un contacto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que ambos sintieran esa electricidad que ahora existía entre ellos. La cena fue diferente esta vez. Había una ligereza en el ambiente que no había estado presente antes. Emma y Mía hablaban sin parar, contándole a Sofía sobre su semana en la escuela, sobre una obra de teatro que estaban ensayando, sobre un perro que habían visto en el parque. Alejandro participaba de la conversación, pero la mayor parte del tiempo solo observaba a Sofía interactuar con sus hijas. Había algo en la forma en que ella les prestaba atención, en cómo las escuchaba de verdad, que lo conmovía profundamente. Después de cenar, las niñas le pidieron a Sofía que jugara con ellas en el jardín. Había columpios, un pequeño tobogán y una casita de madera pintada de colores brillantes. Sofía se quitó los zapatos y corrió descalza por el pasto, persiguiendo a Emma mientras Mía se reía desde el columpio. Alejandro las observaba desde la terraza, con una copa de vino en la mano. Había una paz en su rostro que no había estado ahí en mucho tiempo. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, las niñas finalmente se cansaron. Alejandro las llevó adentro para prepararlas para dormir, y Sofía se quedó en el jardín, sentada en uno de los escalones de la terraza, mirando cómo las estrellas comenzaban a aparecer. Alejandro regresó unos minutos después y se sentó junto a ella. Ninguno de los dos habló durante un momento. Solo se quedaron ahí, disfrutando del silencio cómodo que compartían. «Gracias por venir», dijo Alejandro finalmente. «Gracias por invitarme», respondió Sofía. Él la miró de reojo. «¿Estás bien?». Sofía asintió. «Sí, solo estoy procesando todo». Alejandro sonrió. «Lo sé, yo también». Se quedaron en silencio de nuevo, hasta que Sofía se atrevió a preguntar algo que había estado rondando su mente. ¿Cómo eran Emma y Mía cuando eran más pequeñas? Alejandro pareció sorprendido por la pregunta, pero luego sonrió con nostalgia. Eran un torbellino, dos bebés llorando al mismo tiempo, despertándose a todas horas. Carolina y yo estábamos agotados todo el tiempo, pero éramos felices. Su voz se quebró levemente al final, y Sofía sintió el impulso de tomar su mano. Lo hizo sin pensarlo, entrelazando sus dedos con los de él. «¿Cómo era ella?», preguntó Sofía con suavidad. «No tienes que responder si no quieres,
Pero me gustaría saber. Alejandro miró sus manos unidas durante un largo momento antes de hablar. Era alegre. Siempre estaba riendo. Siempre encontraba el lado positivo de las cosas. Era doctora, pediatra. Le encantaban los niños. Cuando quedó embarazada de las gemelas estaba tan emocionada que no podía dormir. Hizo una pausa, respirando profundamente. El día del accidente iba saliendo del hospital. Un camión se pasó el alto y... Sofía apretó su mano con fuerza. «Lo siento mucho». Alejandro negó con la cabeza. «Durante mucho tiempo me culpé. Pensé que si hubiera insistido en que se tomara el día libre, si hubiera ido a recogerla, si hubiera hecho algo diferente, pero eventualmente tuve que aceptar que no podía cambiar lo que pasó. Solo podía seguir adelante. Por las niñas». Sofía sintió lágrimas en sus ojos. «Eres un buen padre, Alejandro». Él la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «Y tú eres una mujer increíble, Sofía. No sé qué hice para merecer que aparecieras en nuestras vidas, pero estoy agradecido». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. «No sabes nada de mí. No de verdad». «Entonces cuéntame», dijo él, girando su cuerpo para mirarla de frente. «Quiero saberlo todo». Sofía bajó la mirada. «No hay mucho que contar. Crecí en Iztapalapa. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá trabajó 3 empleos para mantenernos a mí y a mi hermano. Cuando yo tenía 15, mi hermano se fue con unos amigos y nunca regresó. Mamá nunca se recuperó de eso. Empezó a enfermarse, y yo tuve que dejar la escuela para cuidarla y trabajar. Falleció hace 3 años. Su voz se quebró al final, y Alejandro le levantó el rostro con suavidad, obligándola a mirarlo. «Lo siento mucho», susurró él. Sofía se encogió de hombros, limpiándose las lágrimas. «Así es la vida. No todos tenemos finales felices». Alejandro negó con la cabeza. «Todavía no has llegado al final». Sofía soltó una risa amarga. «Alejandro, mira mi vida. Vivo en un cuarto de azotea. Trabajo como conserje. Apenas tengo para comer. No tengo nada que ofrecerte. Nada que ofrecerles a tus hijas». Él tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tienes todo lo que necesitamos. Tienes un corazón enorme. Tienes bondad. Tienes amor. Eso es más de lo que el dinero puede comprar». Sofía sintió que algo dentro de ella se quebraba. Lloró en silencio, y Alejandro la abrazó, dejando que se desahogara contra su pecho. Cuando finalmente se calmó, él le secó las lágrimas con ternura. «Quiero que sepas algo», dijo Alejandro con seriedad. «No me importa de dónde vienes. No me importa cuánto dinero tienes o no tienes. Lo único que me importa es quién eres. Y eres la mujer más valiente, más generosa, más hermosa que he conocido». Sofía sintió que el corazón se le desbordaba. Nunca nadie le había dicho algo así. Nunca nadie la había hecho sentir tan valiosa. «No sé si puedo hacer esto», susurró. «Tengo tanto miedo». Alejandro sonrió con ternura. «Yo también tengo miedo, pero creo que vale la pena intentarlo. ¿No crees?» Sofía asintió lentamente. «Sí, creo que sí». Alejandro se inclinó y la besó, suave y profundamente. Y esta vez, Sofía no huyó. Se entregó completamente a ese beso, a ese momento, a la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, merecía ser feliz. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Alejandro la miró a los ojos. «Quiero que conozcas a alguien». Sofía parpadeó confundida. «¿Quién?» «Mi mejor amigo. Se llama Rafael. Tiene una hija de la misma edad que Emma y mía. Pensé que podríamos hacer una salida juntos. Los 6, como familia». Sofía sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Alejandro, no sé si estoy lista para eso». Él tomó su mano. «No tiene que ser nada formal, solo una tarde en el parque, sin presiones, sin expectativas, solo pasarla bien». Sofía dudó, pero finalmente asintió. «Está bien». Alejandro sonrió ampliamente. «Gracias». Pasaron el resto de la noche hablando, compartiendo historias, riendo. Alejandro le contó sobre su niñez, sobre cómo había construido su empresa desde cero, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Sofía le habló sobre su amor por la lectura, sobre cómo de niña soñaba con ser escritora, sobre los pequeños momentos de felicidad que había encontrado a pesar de todo. Cuando finalmente fue hora de que Sofía se fuera, Alejandro insistió en llevarla a casa. Ella protestó, pero él fue firme. Subieron a su auto, un vehículo elegante y cómodo que olía a cuero nuevo.
Y durante el trayecto, Alejandro le tomó la mano. Cuando llegaron al barrio de Sofía, ella se sintió avergonzada. Las calles estaban sucias, había basura en las esquinas, grafiti en las paredes. Era un mundo completamente diferente al de Polanco. Pero Alejandro no dijo nada. Solo se bajó del auto y la acompañó hasta la puerta del edificio. «Gracias por traerme», dijo Sofía. «De nada», respondió él. «Y gracias por esta noche. Fue perfecta». Sofía sonrió. «Sí, lo fue». Alejandro la besó una última vez antes de despedirse. Cuando finalmente Sofía subió a su cuarto y cerró la puerta detrás de ella, se quedó apoyada contra la pared, sonriendo como una tonta. Por primera vez en su vida se sentía vista, se sentía valorada, se sentía amada. Y eso era más de lo que jamás había soñado. El domingo por la tarde, Sofía se encontró en el parque de Chapultepec, rodeada de risas infantiles y el aroma de los puestos de comida. Alejandro había llegado a recogerla temprano, y ahora estaban sentados en una manta sobre el pasto, observando cómo Emma, Mía y la hija de Rafael jugaban entre los árboles. Rafael resultó ser un hombre amable de unos 40 años, con una sonrisa fácil y un sentido del humor que hizo que Sofía se sintiera cómoda de inmediato. Su hija, Lucía, era una niña de cabello rizado que se había hecho amiga instantánea de las gemelas. «No sabía que Alejandro tuviera tan buen gusto», dijo Rafael con una sonrisa pícara, mirando a Sofía. Ella sintió que el calor subía a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, Alejandro intervino. «Tuve suerte», respondió tomando la mano de Sofía entre la suya. «Mucha suerte». Rafael los observó con una expresión conocedora. «Hacía 2 años que no te veía sonreír así, hermano. Me alegra que hayas vuelto a vivir». Alejandro apretó la mano de Sofía. «Yo también me alegro». Las niñas corrieron hacia ellos en ese momento, con las mejillas rojas por el ejercicio y las sonrisas enormes. «¡Papá, papá!», gritó Emma. «¿Podemos ir a los columpios?». «Claro», respondió Alejandro, poniéndose de pie. «Vamos todos». Sofía caminó junto a él mientras las niñas corrían adelante con Rafael y Lucía. El sol brillaba a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si en cualquier momento alguien fuera a despertar de ese sueño. Alejandro debió notar su expresión porque se detuvo y la miró con preocupación. «¿Estás bien?». Sofía asintió, aunque no estaba segura de estar diciéndole la verdad. «Solo estoy asustada». Él frunció el ceño. «¿De qué? De que esto no sea real, de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error, de que alguien te haga ver que merezco algo mejor, de que yo no sea suficiente para ti y para las niñas». Alejandro la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, Sofía Méndez. Eres más que suficiente. Eres todo lo que necesitamos. Y esto es real, tan real como el aire que respiramos». Antes de que Sofía pudiera responder, Emma y Mía regresaron corriendo. «Sofía, ven a columpiarte con nosotras», gritó Mía. Sofía miró a Alejandro, quien asintió con una sonrisa. Ella dejó que las niñas la arrastraran hacia los columpios, y durante la siguiente hora se olvidó de todos sus miedos. Solo se permitió sentir la alegría en las risas de las gemelas, sentir la calidez de la mano de Alejandro cuando la ayudó a bajar del columpio, sentir la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto podría funcionar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rafael se despidió con Lucía, no sin antes guiñarle un ojo a Alejandro y susurrarle algo que Sofía no alcanzó a escuchar, pero que hizo que él sonriera. Emma y Mía estaban agotadas. Alejandro las cargó a ambas hasta el auto y se quedaron dormidas antes de que él siquiera encendiera el motor. Durante el camino de regreso a casa, Sofía miró por la ventana, perdida en sus pensamientos. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, sin apartar la vista del camino. «En que nunca imaginé que mi vida pudiera ser así, en que pasé tantos años sobreviviendo que olvidé lo que era vivir». Alejandro extendió su mano y tomó la de ella. «Entonces, vivamos juntos». Sofía lo miró, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione, con todo lo que somos, con todas nuestras diferencias?» Él detuvo el auto frente a un semáforo en rojo y se giró para mirarla directamente. «Nuestras diferencias no nos definen. Lo que nos define es cómo elegimos amarnos a pesar de ellas. Y yo te elijo a ti, Sofía».
Cada día, cada momento. Te elijo. Sofía sintió que algo dentro de ella se liberaba. Todas las dudas, todos los miedos, todas las inseguridades que había cargado durante años se desvanecieron en ese instante, porque finalmente entendió algo. No se trataba de ser suficiente para alguien más. Se trataba de permitirse ser amada tal como era. Yo también te elijo, susurró. El semáforo cambió a verde, y Alejandro sonrió mientras volvía a conducir. Cuando llegaron a casa, Alejandro cargó a Emma en un brazo y a Mía en el otro, subiendo las escaleras con cuidado para no despertarlas. Sofía lo siguió, observando cómo las acostaba con ternura, cómo les acomodaba las cobijas, cómo les daba un beso en la frente a cada una. Cuando salieron de la habitación y cerraron la puerta, Alejandro tomó la mano de Sofía y la llevó hacia la terraza. La ciudad brillaba a lo lejos, millones de luces parpadeando en la oscuridad. Había algo que quería preguntarte, dijo Alejandro, con un tono más serio. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué? Sé que esto es rápido, sé que apenas nos conocemos desde hace poco tiempo, pero cuando sabes que algo es correcto, simplemente lo sabes. Hizo una pausa, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. Quiero que formes parte de nuestras vidas. De verdad, no solo los fines de semana, no solo las cenas ocasionales. Quiero que estés aquí, que seas parte de esta familia. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Alejandro, yo todavía tengo que trabajar, todavía tengo que pagar mi renta. No puedo simplemente. Deja el trabajo de conserje, la interrumpió él con suavidad. Ven a trabajar conmigo. Necesito a alguien de confianza en mi empresa, alguien que sea honesto, que sea trabajador, que tenga el corazón que tú tienes. Podemos empezar con algo simple y luego ver hacia dónde te lleva. Pero por favor no sigas limpiando pisos cuando mereces mucho más que eso. Sofía negó con la cabeza. No quiero ser una carga. No quiero que la gente piense que estoy contigo por tu dinero. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Que piensen lo que quieran. Yo sé la verdad. Las niñas saben la verdad. Y eso es lo único que importa. Sofía lloró abiertamente ahora, y Alejandro la abrazó con fuerza. Tengo tanto miedo de arruinar esto, susurró ella contra su pecho. No vas a arruinar nada, respondió él, besándole la cabeza. Vamos a construir algo hermoso juntos. Los tres. Bueno, los cuatro. Contando a ti. Sofía se rió entre lágrimas. Alejandro se apartó levemente para mirarla a los ojos. Entonces, ¿qué dices? ¿Te quedas con nosotros? Sofía lo miró durante un largo momento. Miró esos ojos cafés que la veían con tanta ternura, ese rostro que había aprendido a amar en tan poco tiempo. Pensó en Emma y Mía durmiendo en su habitación, en cómo la habían aceptado sin condiciones, en cómo la hacían sentir necesaria y amada. Y finalmente, después de tantos años de luchar sola, de cargar el peso del mundo sobre sus hombros, se permitió soltar. Sí, susurró. Me quedo. Alejandro sonrió tan ampliamente que ella pensó que su rostro se partiría en dos. La levantó del suelo y la hizo girar, y ambos rieron como niños. Cuando finalmente la bajó, la besó con una pasión y una promesa que hizo que Sofía sintiera que su corazón explotaría de felicidad. Esa noche, mientras Sofía miraba las estrellas desde la terraza con Alejandro a su lado, supo que su vida había cambiado para siempre, no porque hubiera encontrado a un hombre con dinero, no porque hubiera escapado de la pobreza, sino porque había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar: una familia, un propósito, un amor verdadero. Y cuando Emma y Mía se despertaron la mañana siguiente y encontraron a Sofía preparando el desayuno en la cocina, sus gritos de alegría llenaron toda la casa. ¿Te vas a quedar con nosotros para siempre?, preguntó Emma, abrazándola por la cintura. Para siempre, respondió Sofía, sintiendo cómo las lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas. Alejandro entró a la cocina en ese momento, todavía en pijama, con el cabello despeinado y una sonrisa somnolienta. Se acercó y rodeó a las tres con sus brazos, creando un abrazo familiar que Sofía supo que recordaría por el resto de su vida. Esto es lo que importa, pensó. Esto es lo que vale la pena. No el dinero, no el estatus, solo esto: el amor, la familia, la esperanza de un futuro mejor. Y mientras las gemelas reían y Alejandro la besaba en la frente, Sofía finalmente entendió lo que significaba estar en casa. No era un lugar,
Era un sentimiento. Era estar rodeada de las personas que amabas y que te amaban de regreso, sin condiciones, sin juicios. Y por primera vez en su vida, Sofía Méndez estaba exactamente donde pertenecía.